maravillan de Dios, ¿no? Porque sé que no son coincidencias aquellas cosas que Dios quiere hablar a la iglesia y que a medida que pasan los días, muchas veces Dios me va hablando a mí y creo que también en ese proceso Dios va quebrándonos a cada uno de nosotros. La palabra siempre tiene que ser procesada. Algunos dicen como la vaca, ¿no? Que tiene que rumiarla, masticarla, porque a veces venimos y escuchamos y nos vamos y hace semanas que Dios me viene hablando de esto. Creo que primeramente en mi vida y después siempre le pregunto al Señor qué cosas uno tiene que compartir. Y esta prédica se llama Los capítulos de un mismo amor. Y pensaba un poco acerca de aquellas cosas que vivimos en lo cotidiano, ¿no? Porque, no sé, muchos por ahí tienen Netflix o tienen algunos otros canales donde ven series. Y hay muchas series, ¿no? Acerca del amor. O sea, hasta la serie quizá más bizarra o que uno puede dar ni un peso, siempre tiene como una pizca, ¿no? De alguna historia de amor. O ya cuando somos chicos, ¿no? Hay dibujos animados que tienen historias de amor que quizá no tienen que ver con una pareja, sino me acordaba de la historia de Dumbo, ¿no? Como Dumbo lloraba por el abandono de su mamá cuando lo separan y uno, no sé, era chico y lloraba por esas historias, o Bambi, o cualquiera de esos dibujos. Y crecimos algunos viendo telenovelas donde quizá la chica pobre se casaba con el hombre rico y eran finales felices, hasta que llegó una época donde las películas y las series ya no eran con finales felices, porque quizá había alguno de los dos que se iba, o decidían separarse, o alguno moría. No quiero spoilear algunas cosas, pero otro día hablaba con un amigo y le digo, ¿viste esta película? Y me dice, no la vi. Bueno, no me digas el final, me dice. Entonces, se rompían esas burbujas, ¿no? de estereotipos que teníamos de finales felices. Y la pregunta un poco es, ¿qué le sucede a la iglesia con respecto al amor? ¿Y qué nos sucede a nosotros como hijos con respecto al amor? ¿Qué amor buscamos y qué amor vivimos? Debemos pensar que hoy hay una sociedad que vive un amor express o un amor instantáneo. Y mucho de eso se ha impregnado en la iglesia. Y lo digo porque a veces decimos, Dios nos quiere meter en el proceso y nosotros nos queremos salir del proceso. Quiere formarnos y nosotros no entendemos el momento o la situación de la formación de Dios a través de las distintas pruebas o las distintas maneras que Dios tiene de actuar en nuestra vida. Nos preguntamos muchas veces por qué pasamos por ciertas situaciones o para qué pasamos por ciertas situaciones. En la iglesia quizás surgen diferencias con los hermanos, diferencias de pensamiento, o porque pensamos que todo el mundo tiene que pensar igual a lo que nosotros pensamos o vivimos o hacemos. Pero en realidad de eso no habla la palabra. La palabra dice que somos un mismo cuerpo, pero somos todos diferentes. Entonces, cuando pensamos en eso, tenemos que entender aquellas cosas que Dios quiere que nosotros podamos ver en el otro. El capítulo 1 de esta serie, usted, no sé si tienen imaginación algunos, aquellos que leyeron mucho en su vida, en su niñez, perdón, voy a sacarle el banco a ella.
tienen más imaginación. Y la imaginación tiene que actuar en nosotros, porque nosotros somos protagonistas de estos capítulos. Desde que Dios creó la tierra, desde el Génesis hasta hoy, somos protagonistas. Y el capítulo 1 se llama El amor siempre responde. Y Dios me traía a memoria acerca a Saúl. El jueves, los que estuvieron el jueves habrán escuchado a Moni predicar acerca de Gedeón y los jueces. Y luego de eso vamos a leer Samuel capítulo 9, que el pueblo pedía un rey. No les voy a leer todo el capítulo, pero el pueblo pedía un rey porque no entendía de quién tenía que depender. Quería un rey tangible, un rey visible. Los jueces habían estado y era un estado cíclico porque ellos vencían, el pueblo se arrepentía y luego volvía a caer. Y en esta historia habla acerca de cómo Saúl sale a buscar a los burros. Yo tengo versión NTV, pero ahí va a decir a las asnas. Y sale con su siervo a buscarlos. Y les quiero leer a partir del versículo 15, porque es muy largo el capítulo. Pero ustedes, si quieren, anótenselo y puedan leerlo del 1 al 25, si no me equivoco. Y en el 15 dice: ahora bien, el Señor había dicho a Samuel el día anterior: mañana a esa hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Y él él librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: ese hombre del que te hablé, él gobernará a mi pueblo. Y sucede toda una historia, porque él con su siervo van a consultarle a Samuel acerca de dónde estaban las asnas. Pero el plan de Dios era otro. El plan de Dios era responder no tan solo al clamor y a la misericordia, porque la misericordia va acompañada del amor, y entender que estaba respondiendo al clamor de su pueblo. Dios podría haber dicho: no, realmente no les voy a cumplir esto, no lo voy a hacer. Ellos tienen que verme a mí. Pero una vez más Dios, en su amor, cede y dice: les voy a dar el primer rey, a Saúl. Y reflexionaba un poco en esto, en cómo Dios actúa siempre con nosotros, ¿no? Porque dice que como les decía, el pueblo siempre se volvía a la idolatría. Y este va a ser el primer rey. Y muchas veces nosotros somos así, ¿no? Queremos ver lo tangible. Queremos ver las cosas ya. Queremos que Dios actúe ya. Si Dios me ama, ¿y por qué Dios no actúa ya? ¿Y por qué la economía no cambia? ¿Y por qué en mi familia tal persona no cambia? ¿Y por qué aquello no cambia? Es que Dios quiere saber qué hay en nuestro corazón. Quiere saber si realmente está esa misericordia y ese amor para con las personas de nuestra familia, para con nuestros amigos, para con las personas que nos rodean en la calle, para con nuestros hermanos de la iglesia. Pensaba muchas veces
en cómo nos olvidamos quiénes fuimos o quiénes somos. Porque a veces veo personas heridas y Dios me dice, en algún momento vos fuiste así. En algún momento necesitaste que alguien te levantara. En algún momento puse a alguien, puse un Samuel. Pero nos olvidamos de abrazar, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de ser como Jesús miró al joven rico. Dice que lo miró con amor. El joven rico obviamente no le siguió, no dejó todo. Pero Jesús no dejó de mirarlo con amor. Ese es el proceso de entender aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Es fácil? Díganme, ¿es fácil? No escucho nada, están todos callados. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Es imposible? No es imposible. Es comprender el proceso. Es comprender que muchas veces actuamos como Saúl. Porque el final de Saúl no fue bueno. ¿Por qué no fue bueno? Porque Saúl dejó de depender de Dios y empezó a depender de sus fuerzas. En vez de ir a Dios y decirle, Señor, acá estoy, te necesito. Dios le daba órdenes y Saúl hizo todo lo contrario. Y a veces nosotros somos así. Humanamente, a veces somos como Saúl. Porque él, cuando Dios le dijo, esperá a Samuel para el sacrificio antes de la guerra, fue y lo hizo él, cuando él no estaba capacitado ni estaba autorizado por Dios para hacer ese sacrificio. A partir de ahí, Dios lo desecha como rey. No entendemos que Dios con un chasquido de dedos cambia todo en nuestras vidas. Y que si te tiene que hacer esperar, es por amor. Es porque no estás preparado. A veces queremos que las finanzas crezcan y no estamos preparados para administrar. A veces queremos que alguien cambie y no estamos preparados. Porque primero tenemos que cambiar nosotros para que los demás puedan cambiar. Lamentaciones 3:22 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba y sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que tenemos que pedir al Señor que podamos realmente escuchar su voz. Porque este capítulo, el Señor lo cierra con Saúl. Pero Dios no se rinde con nosotros. A veces nosotros sí nos rendimos. Y decimos, bueno, ya está, Señor, fallé, no sirvo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Otra vez te fallé. Otra vez volví a cometer el mismo error. Y Dios dice, es que el capítulo se cerró con Saúl, pero ahora voy a escribir en una hoja y voy a poner a otro rey. Voy a poner a David. ¿Cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Bueno, ustedes la saben. Los que tienen Biblia hace tiempo entienden y saben que era el corazón. ¿David fue perfecto? No. Pero se arrepintió. Y eso es lo que Dios busca de nosotros.
es que cuando nosotros tenemos que escribir un nuevo capítulo, tenemos que arrepentirnos. A veces decimos cosas, pero no pedimos perdón. Sobre todo en la familia. No pedimos perdón. Pensamos que siempre tenemos que tener la razón de todo. Tenemos que tener el yo tengo razón. Y saben que no es así. En el capítulo 2 de este libro, de esta telenovela, el Señor me daba este título que dice El amor eterno del gran Rey. Y durante el ministerio de Jesús nos va a dejar varias instrucciones, que estas son las más heavy, creo yo. Porque en el Antiguo estaban los mandamientos. Y a veces, aunque el pueblo quería cumplir con todos los mandamientos, no lo lograba. Pero Jesús, Él viene a hablarnos de otra manera. En Mateo 22, 37 al 39, dice el Señor, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pensaba en varias cosas cuando Dios nos habla, porque nos recuerda lo que decía en el Antiguo Testamento. Pero a veces, hoy escuchamos hablar mucho del amor propio. Y en realidad Pablo va a decir que nadie tenga mayor estima de lo que corresponde, ¿no? El amor propio es tener la estima correcta. Pero cuando uno escucha comentarios de la psicología, es como que cuando hablan del amor propio es como decir, bueno, te amás, no necesitas a nadie. Y eso es una mentira. Entonces, Dios nos va a decir primero que lo amemos a Él. Con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Si nosotros recibimos el amor del Padre, entonces podemos entender que aquellas cosas que tenemos que sanar, aquellas cosas que tenemos que cambiar, van a estar en el nivel correcto. Y vamos a poder amar a nuestro prójimo. Pero Dios nunca nos dice que debemos estar solos, que no necesitamos de nadie. Vuelvo a lo mismo. La palabra dice que somos un cuerpo. Entonces, el amor más grande que podemos ver es cuando Jesús va a la cruz, cuando se niega a sí mismo. Y saben que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho negarnos a nosotros mismos, morir. Dice que si la semilla no cae de tierra y muere, no lleva fruto. Y nos cuesta a veces ceder, nos cuesta a veces callarnos, nos cuesta a veces en medio de una discusión no seguirla. Pero Jesús se calló ante sus enemigos cuando lo llevaban. Fíjense que dice que fue como cordero al matadero. O sea, no habló, no pronunciaba palabra. Solo respondía a lo que le preguntaban. Y nosotros nos cuesta. La palabra dice que tenemos que andar como Jesús anduvo y a veces nos olvidamos de andar como Jesús anduvo. Cuando hablamos del amor, uno puede decir, Dios es amor. Pero nosotros somos sus mensajeros.
Y las personas deben ver en nosotros ese amor. A veces queremos ganar a nuestra familia, pero no actuamos de la manera que deberíamos actuar. Y pensaba en Jeremías, porque el Señor dice que vino a salvar a todos. No dijo, yo por el ladrón no muero, yo por el drogadicto no muero. Él murió por todos, hasta por sus propios enemigos. No dijo, no voy a morir por Pilato. Dicen que la esposa de Pilato era una mujer que creía mucho en Dios y hasta llegó a creer en el Cristo, en Jesús. No lo sabemos, hay cosas que son misterios. Y entendemos que cuando murió por todos, muchos no le van a recibir. Pero que nuestra tarea es predicar en amor. Y muchos ni siquiera le buscamos, pero no nos resistimos a su amor. Jeremías decía que él se quería callar, pero que había un fuego que le quemaba por dentro, que no podía resistir a hablar de su palabra. Saben que cuando Jeremías estuvo, nadie se convirtió. El pueblo oía, pero solo 5 personas creyeron. ¿Y eso significó que su ministerio no fue efectivo? No. Jeremías cumplió con su llamado por amor. Entonces, cuando vemos ese amor y entendemos que somos hijos e hijas, podemos amar a nuestro prójimo porque aprendimos primero a entender el amor del Padre. Este capítulo no termina acá. Y en Marcos, no sé si les puse a los chicos Marcos o Lucas 5, 27 al 32, yo se los voy a leer en otra versión. Pero solo les voy a leer el versículo 13 que tengo, que dice, Jesús dijo, id pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué pensaba acerca de esto? Es que muchos a veces quieren calificar delante de Dios. No sé si se entiende lo que significa calificar. Es como que Dios me apruebe. Entonces vivimos haciendo sacrificios. No lo hacemos a veces por amor. Inconscientemente. No nos evaluamos y decimos, Señor, te sirvo por amor. Queremos calificar. Y esto trae consecuencias muchas veces, porque hacemos sacrificios tras sacrificios, nos desgastamos en el servicio, nos desgastamos dejando cosas de lado, y muchos quieren calificar para las personas, para su líder, a veces en la familia, para los padres, para las madres. Quiero que vea que soy el mejor hijo. Quiero que esté orgulloso de mí. Pero ¿cuánto tiempo se resiste a eso? Vivís frustrado. Vivís amargado. Porque ahí no entra la gracia. Ahí entra el esfuerzo propio. Y no entra la misericordia. Ni el amor.
Si usted toma esto y lo analiza, va a poder sanar muchas cosas. Pero si usted dice, bueno, es algo más, nada va a pasar. La palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Entonces en la casa, esposos, esposas, hagan todo para el Señor. Los hijos, hagan todo para el Señor. Y hagamos todo para el Señor en la calle y en la iglesia. No necesariamente en la iglesia, en el trabajo, hagamos todo para el Señor. Y la pregunta acá es, ¿en qué cosas no estamos demostrando el amor hacia los demás? Me gustó una definición de misericordia que busqué, que dice: la misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medios materiales, como dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir, que no tiene entre otros, y por medios espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que está triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos. Y esta parte me encantó porque dice, el término misericordia en hebreo en el Antiguo Testamento es rahaim, que significa vísceras. En sentido figurado expresa un sentimiento íntimo, profundo, amoroso, que liga a dos personas. En segundo término es hased, que en el sinónimo anterior, el término asimismo existen palabras como soham, que manifiesta mostrar gracia, ser clemente, que expresa compadecer, perdonar, y por último us, que significa conmoverse y sentir piedad. Todo eso encierra la misericordia. Pero me gustó cuando habla acerca de las vísceras, o sea, lo más íntimo. Y ustedes dirán, ¿ya terminó el capítulo 2? No. Esta es la parte más complicada, Mateo 5, 43 y 48. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Y qué dice? Para que sean hijos de ¿quién? Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué dice? ¿Acaso no hacen eso los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué dice? ¿Qué demás hacen? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y creo que cuando Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos es la parte más complicada. Porque todos tenemos. El que no tiene, no sé. Todos tenemos enemigos. Entonces, ¿qué hacemos con el enemigo? Vieron que los discípulos decían que caiga fuego del cielo, Señor, y así a veces estamos nosotros, como David, ¿no? Que se haga justicia, Señor. Y me recuerdo siempre una imagen o una historia que en realidad me la hago imagen, que fue la historia del pastor Gigi Ávila, evangelista. Una de sus hijas fue asesinada por un hombre. Y él cuenta que estaba predicando
evento evangelístico. Y llegan con la noticia. Y cuando llegan con esa noticia, él no deja el evento. Le dice, bueno, cuando termine de predicar voy a ir a la comisaría y a ver todo lo que tenía que hacer. Así que cuando va a ese lugar donde estaba este hombre preso, el cual cumplió su condena, él apenas llega lo perdona. Pero no tan solo eso, porque durante sus años de cárcel, él lo ministra. Ministra al asesino de su hija. Y cuando sale de la cárcel, él va a ser su mano derecha en el ministerio. Es impactante. Porque eso nos enseña que no es imposible. Cuando Pablo habla de no pagar mal por mal, habla de esto. Nuestro sentido de venganza siempre está en nuestro corazón. Es que caiga fuego del cielo. Somos seres humanos. Pero que cuando vamos a la palabra y Jesús nos confronta con amar al enemigo, es diferente. Es diferente. Y cuando Dios te llama a amar a tu enemigo es porque te está procesando. Quiere saber qué hay en tu corazón. Pensaba, y no voy a hacer un comentario demasiado largo porque es algún pensamiento que pensaba ayer acerca de los padres de Fernanda y el dolor que sienten, y como pueblo estamos esperando justicia. Pero ahora estos chicos, no sé si alguien está haciendo el trabajo con ellos de llevarles la palabra. No desestimemos si alguien lo está haciendo. Su condena seguramente la van a cumplir. Pero Dios también murió por ellos. Lo que ellos digan no importa. Lo importante es lo que Dios dice. Ojalá que alguien esté haciendo el trabajo con ellos. Ojalá que alguien esté sembrando en sus vidas y que ellos realmente algún día se arrepientan de todo corazón. Y que no sea una manipulación más. Porque a veces desestimamos el trabajo que otros hacen, como había un tiempo que había gente que iba a evangelizar bandas de rock y muchos se convirtieron y hoy son hijos de Dios, tatuados hasta la cabeza, pero la iglesia no quería trabajar con ellos hasta que Dios puso en el corazón de alguien poder trabajar con ellos. Se dan cuenta que muchas veces nosotros ponemos los estereotipos de a quién tenemos que amar y a quién no, cuando Jesús amó a todos, distintos. El tercer capítulo, y ya con esto termino, no sé qué hora es, las 12. El tercer capítulo es amor y gracia. Y ustedes conocerán 1 Corintios 13. Dice, si no tengo amor, yo lo tengo en lenguaje actual. Me gustó mucho, porque así ustedes cuando lo escuchan, lo van a poder comprender. Dice, si no tengo amor, de nada me sirve todos los idiomas del mundo
y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicar en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso. Y ahí cuando leía esa parte que dice, no es orgulloso, usted pellizquese y pregúntese, ¿soy orgulloso? ¿Tengo orgullo todavía? Si tiene orgullo, no murió todavía, le tengo que decir. Se lo dice a alguien que fue muy orgulloso. Y Dios rompió eso. El orgullo no deja que pidamos perdón. El orgullo no deja que nos humillemos ante Dios. El orgullo no deja que reconozcamos nuestros errores. Y infinidad de cosas. Sigue diciendo Pablo, no es grosero ni egoísta. Y ahí la pregunta es, ¿en qué forma le hablas a los demás? No se enoja por cualquier cosa. Si nos enojamos por cualquier cosa, ahí es como el semáforo, hay una luz roja. Tenemos que preguntarnos por qué nos enojamos. No se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. Esto no voy a decir para los matrimonios, pero bueno. Pablo dijo, ciertamente prosigo a la meta olvidando todo. Si perdoné, lo olvidé. Algunos dicen, perdono pero no me olvido. No aplaude a los malvados, sino los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día ya que nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran la de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad en que cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es el amor. Y Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba hablando un poco lo que hablaba Moni hoy acerca de los dones, pero ellos sostentaban con sus dones. Dice que la sana doctrina estaba, pero había exhibiciones de egoísmo y orgullo. Otra de las cosas que cuando habla de la Santa Cena, la iglesia de Corinto lo que hacía es comer abundantemente, pero no le daban al que no podía llevar
ser tan ostentoso para comer. Y Pablo exhorta a la iglesia. Pablo habla del amor porque viene hablando del cuerpo y viene hablando de los dones. Y va a hablarle acerca de esto, de los celos, del egoísmo. Creo que muchas veces nos tenemos que meter en el río de Dios para saber quiénes somos, sanar quiénes somos. Y cuando sepamos quiénes somos, entonces no va a haber ni celos, no va a haber egoísmo. Y vamos a entender que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros ocupa un lugar. Y nadie es reemplazable. Porque el trabajo que ustedes no hagan y que el Señor ya les mandó a hacer, nadie lo va a hacer. Alguien lo va a hacer parecido, pero no igual. Así que tenemos que pensar acerca de esto. Y no podemos decirle al otro, yo no te necesito, porque la palabra dice, no puede decirle el pie a la mano, no te necesito, porque todos nos necesitamos. Y la definición de amor, para terminar, el significado, dice, es la misma esencia de Dios y es la virtud de los cristianos más importante. Este sentimiento es obligado y esencial para la relación con Dios y con nuestros semejantes. El amor es la ley que se encuentra en el autosacrificio y en el Calvario, en dar sin recibir nada a cambio. Algunos, justo en la ofrenda yo hablaba de eso, algunos dan y esperan recibir. Mi mamá siempre decía, tu abuela decía que si vos das, no esperes de la misma persona, va a venir de otros, así hablaba la gente del campo, ¿no? Y mi abuela era sabia, porque ella no esperaba, daba. Y hoy mucha gente la recuerda todavía a mi abuela, porque había gente que no tenía para comer en el campo. Yo no la conocí, pero mi mamá me dice, ella les daba de comer. No tenían para comer nada, pero nunca esperó que le devolvieran. Simplemente daba. Y a veces nosotros esperamos recibir algo a cambio. El tema es que sembramos para recibir. El sentimiento del amor, la Biblia lo presenta como a Dios. Dios es amor, en sí amor. Su manera de ser, su forma de ver al mundo, todo lo que Dios entiende por vida cuando el amor se encuentra en sintonía con la vida. Es más pura energía y puede emanar de una persona. El Espíritu Santo genera el amor, el fruto, en el creyente, convirtiéndolo en la prueba del discípulo. Y para terminar, es que Dios quiere que esto crezca en nuestros corazones. Vieron que en estos 3 capítulos Dios encierra todo. Porque Dios me mostraba desde Saúl cómo Dios, a pesar que lo desechó, siguió escribiendo la historia de amor sobre la humanidad, sobre el hombre, sobre las personas, hasta hoy. Es por la gracia de Dios. A veces tenemos que entender los tiempos acerca de por qué hay cosas en las que Dios actúa en nuestras vidas. Si nuestro corazón se ha endurecido a causa del daño, a causa de que no hemos perdonado, a causa de un montón de cosas, a veces el corazón está endurecido. Entonces es cuando le tenemos que pedir a Dios que nos quebrante. Es cuando tenemos que pedirle a Dios, sé mi alfarero. Rompeme, como dice esa alabanza, que puedas hacer una vasija nueva
llena de amor. No sirven las excusas. Si vivimos de excusas durante toda nuestra vida, entonces vamos a llegar a viejos, perdón, las personas mayores, ¿no? Vamos a llegar a viejos poniendo excusas. No, porque me hicieron. Yo no puedo perdonar porque a mí me hicieron, a mí me lastimaron. Inconscientemente a veces no queremos perdonar. El hecho es doblar nuestras rodillas y decir, Señor, lo perdono a esta persona. Y sentiste todavía que no la perdonaste, decís, la vuelvo a perdonar, Señor, como vos me perdonaste a mí. Si no, nos ponemos en la posición de Dios. Y Dios nos perdona, eso es cuando nos arrepentimos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Dios necesita a sus hijos para seguir predicando, para que ya no estemos con esas barreras puestas sobre nuestras vidas. Y aún hay muchos que se tienen que perdonar a sí mismos. Voy a pedir alabanza que pase. Muchos que se tienen que perdonar a sí mismos porque no se pueden perdonar sus propias fallas. Pero hay que entender que no sos perfecto, ni perfecta. Y eso es lo que, ahí es cuando vemos el amor de Dios. Y Dios dice, no te esfuerces más por calificar, porque yo te hice y sé cómo sos. Sí, cambia. Busca el cambio, busca mejorar. Busca la presencia del Espíritu Santo para que seas transformado, transformada.